Esta es una pared que transmite, o es una sala, ¿no?, la dedicada al diseño de marca, que transmite muy bien, digamos, el potencial y lo que realmente ha significado América para todos nosotros, en el sentido de todo aquello con lo que hemos convivido, desde el diseño de la sala Vinson al Escofet, el diseño del taxi, el logo de la Mercedes. Al final, ves, es que ha trabajado para Yanco, ¿no? O sea, realmente ha sido alguien que ha formado parte, ¿no?, del tejido cultural, industrial, e incluso ha formado parte de nuestras vidas sin saber quién estaba detrás de todo esto, ¿no? Yo recuerdo, en fin, la primera vez que vi un equipo de música de Vieta, que me quedé con ese logo tan sutil, y me enteré muchísimos años después, haciendo esta exposición, que también era de América Sánchez, ¿no? Es realmente en fin, un despliegue, ¿no? Lo de Vinson es mundialmente conocido, que estaba él detrás, ¿no?, la cerveza Morit, pero hay cantidad de logos y de marcas que es posible. ¿Cómo pudo haber una persona que fuese capaz de tener esa capacidad, ¿no?, para asumir diseños de marcas de un nivel top, y al mismo tiempo que estaba trabajando para el bar de la esquina o proyectando en fin, prácticamente una revista underground, ¿no? Y él, sin embargo, era un artista que era capaz de asumir, ¿no?, todos los proyectos y llevarlos a un terreno, ¿no?